Welcome al primer episodio de Amigas y Té. Nosotras somos Sara y María y venimos a charlar de nuestras experiencias, de las cosas que nos pasan. No pretendemos ser un ejemplo universal, no pretendemos ser una generalidad. Somos un ejemplo más de los miles de ejemplos que hay en España y de la vida que tenemos las personas racializadas. Entonces este podcast pues es una charla entre amigas y té. Lo que pasa que, bueno, esto se está grabando en Ramadán y lo que es té todavía no tenemos, pero habrá Próximamente. habrá en próximas ediciones. Va- Así que nada, no sé, nos presentamos, les Sí. contamos quiénes somos. Bueno, ella es María, yo soy Sara. Somos dos chicas del Estado español con orígenes marroquíes, coincidimos en SOS, hablamos mucho y llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo en un podcast. Que había que hablar delante de un micro. Tenía que pasar. Sí. Y ahora que está de moda, venimos a hacer otro podcast más. Y aquí estamos. Sí. Así que bueno, pues presentaciones hechas. Yo creo que nos va tocando abrir, bueno, pues nuestro primer melón, nuestro primer tema. Pero antes de eso, me gustaría hacer un disclaimer, porque a lo largo del podcast va a sonar mucho la palabra racializada y queríamos dejar claro porque hemos visto que hay bastante debate, como por ejemplo un post que publicaron hace poco Puntos Modernos. A los que nos veis en YouTube, pues, os lo dejaremos por algún sitio y a los Sí. que no, os lo leo. Bueno, esta página dice algo así como: no quisiéramos cuestionar el lenguaje inclusivo, pero lo de persona racializada no suena más ofensivo. Sorpresa, no. En nuestra opinión, no creemos que la palabra racializada sea ofensiva per se. Al contrario, estamos orgullosas de utilizarla, vamos a hacerlo muchas veces en el podcast, estoy segura. Y sobre todo lo que queremos dejar claro es que para nosotros la palabra racializada implica lucha política, implica comunidad, implica posiciones Implica no en el mundo. sentirnos solos. Sí. Implica saber que no estás solo del todo, ni en la lucha ni en tu vida en general. Implica que no nos quedemos divididos por comunidades, negros, árabes, musulmanes, asiáticos, gitanos. O sea, al final, Sí. ser racializado te hace ser parte de un todo, de un algo. Sí, Que es que al final, o sea, quiero decir, bueno, pues, ciertamente Sí. no sería, la teoría base no es la más positiva porque al final es partir de una opresión, pero te hace sentirte menos solo en tu opresión. Sí, o sea, yo casi diría como empoderamiento también, porque al Sí, final es como, vale, estamos en esta posición en el mundo, pero nos reconocemos y luchamos. sí. Y Entonces, tenemos una comunidad y te sientes apoyado, tienes algo detrás que va Así. más allá de tu individuo. Yo creo que Más sí, que bueno, necesario. aquí está claro que la palabra racializada, pues, con nosotras va por delante. Así que nada, ese era el primer disclaimer, pero ahora ya sí, podemos empezar con el melón. Sí, bueno, y el melón en sí es qué es ser antirracista y cómo ser antirracista en este mundo, porque bueno, pues evidentemente no solo vale con no ser racista, ¿no? En plan, hay que hay que hacer algo al respecto, y de eso es de lo que queremos hablar, porque a veces parece difícil cuando no estás dentro del antirracismo. Sí, y también dejar claro que para ser antirracista no hace falta leer libros súper académicos, no hace falta leer a Fanon. no hace falta leer a Fanon, no hace falta leer a Angela Davis, porque muchas de las cosas que nos suceden son experiencias que tenemos y que a la hora de hablar o de compartir entre nosotras nos damos cuenta de que... Y que no se pueden invisibilizar, perdón. Sí, sí. O sea, existen, ¿no? No es una cuestión, no hace falta tener una corriente teórica detrás que te apoye. O sea, es verdad que sí que a veces ayuda. O sea, Sí. ayuda el hecho de saber ponerle nombre a las cosas, pero no es el único camino. Pero no es imprescindible para poder decir soy antirracista. Claro. O sea, al final es como... Puedes serlo por experiencia o porque veas realidades a tu alrededor que no están bien. Sí. No hace falta tener una corriente teórica detrás, creo yo. Yo Además, creo personalmente que la corriente teórica te aleja. O sea, la corriente teórica, el academicismo, las palabras difíciles, te puede llegar a alejar del antirracismo, sobre todo al principio. Sí. Una vez que estás dentro ya todo fluye de otra forma. Sí, hombre, pero no sé si a ti te pasó, pero a mí las primeras charlas un poco agobieta, no me enteraba de nada. agobiada estaba con la vida porque eran muchas palabras
muchos términos, mucha recomendación de artículos y libros, poco tiempo, y o le echas ganas y dices, aquí me quedo, o si no... Es que no comprendía lo que pasaba. sales Sí, por patas. tiene que ser un esfuerzo. Entonces, nosotros justo pues lo que queremos es eso, ¿no? Es partir de la base contraria, de salir de ahí, de no es necesario. Sí. No es necesario hablar muy técnicamente para poder hablar de antirracismo, no es necesario haberte leído a grandes autores antirracistas para poderte considerar antirracista. Nuestra intención es esa, ¿no? Que, sí. Bueno, evidentemente esto es nuestro capítulo de presentación y nuestra intención es pues hacer antirracismo, pero de base para todo el mundo, sin grandes conflictos, sin grandes complicaciones verbales. Totalmente. ¿No? O sea, sí, o sea, pues que lo le que llega a la hacemos, gente, que pase. el día a día. Pues lo que siempre dicen, si eres capaz de explicárselo a un niño, es que sabes del tema. Pues lo mismo. Si al final podemos hablar Antirracismo para Danis, que es lo que yo necesito en mi vida. Pero muchas veces, al final, no es tanto simplificarlo, sino dejarlo claro, que no es necesario utilizar palabras. Sí, que puedes contar lo mismo con palabras del día a día, sí, efectivamente. Y bueno, pues nada, creo que primero hay que ser antirracista, ¿no? Y después poco a poco viene el camino de ver lo que pasa en el mundo que te rodea para poder desarrollarte, ¿no? Y entonces, bueno, creo yo personalmente, es verdad que hasta que no metí un poco la cabeza en el antirracismo, no... Aunque ya había vivido cosas anteriormente, pero es cierto que, bueno, a veces como que las desdibujan, no parecen... Bueno, sí, en el colegio te han llamado terrorista toda la vida por ser hija de un marroquí. Son cosas de niños, no pasa nada. No son cosas de niños. Ya. Pero es verdad que hasta que no llegas a un momento a lo mejor de más crecimiento personal, de más adultez, y empiezas a verlo de otra forma, es cuando te das cuenta de que las cosas están mal de base. Sí. En tu caso, ¿qué fue lo primero o qué es lo que recuerdas que dijeras, ostras, ahora ya soy antirracista? Creo que fue cuando me vi corrigiendo a mi madre o a mi padre algún microracismo, esto de voy al chino, no, voy al bazar, ¿no? O sea, cuando empecé a darme cuenta, o sea, a ver, quiero decir, yo de base soy lingüista, ¿no? Entonces, cuando empecé a darme cuenta realmente en el día a día de lo metido que estaba el racismo en nuestra forma de hablar, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando empecé a decir, vale, vas corrigiendo a la gente en su forma de hablar porque no está bien, porque es racista. Ahí fue cuando yo empecé a tomar conciencia, ¿no? De, vale, quizás he entrado dentro de este... Y lo peor es que una vez que entras ya no puedes salir. Claro, ya es como imposible. incomodidad, porque vayas donde vayas, siempre va a estar ahí ese tic y esa cosa. Sí, y vas escuchando a la gente todo el rato y te vas diciendo, ¿se lo digo o no se lo digo? Mierda, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Sabes? Llega un punto que no sabes hasta qué punto puedes seguir corrigiendo a la gente porque efectivamente realmente la gente no se lo toma bien. Es que yo creo que en eso es un poco la economía de las energías. O sea, hay momentos que dices, ¿me merece la pena luchar? ¿No? Ya, pero también depende yo personalmente, también depende de dónde estés, ¿no? No, claro. O sea, a mí me pasa mucho en el trabajo, es como, ¿qué hago? Yo en el ¿Corrijo, trabajo, no corrijo? ¿La lío? ¿Me enfado? ¿Regaño a la gente? Yo en el trabajo soy partidaria ¿Me de van, hablar. me van a echar del curro por decirte, mira, perdona, estás siendo un racista? No. Y si lo hacen, se reclama. Pero yo soy partidaria de hablar. Si son entornos laborales de este tipo, con gente con la que tratas del día a día, yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Yo lo hago, es cierto. Pero es verdad que en función de a quién tenga enfrente, me cuesta más o me cuesta menos. Claro. Si tengo a un jefe delante, me puede costar, bueno, lavapiés domingo, no sé si se estará escuchando de fondo la batucada, chicos, pero es un domingo en lavapiés, así que van por ahí los hermanos de la batucada del rastro. Ah, lo hacen todas las semanas. Esto es todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, es lo que tiene el barrio. Como se nota que vive en el centro. Es lo que tiene el barrio, depende de dónde vivas, te llega una hora o a otra, pero es lo que tiene el barrio. Qué guay. Así que bueno, pues nada, nosotros seguiremos con nuestra batucada y nuestros racismos. Así que, bueno, pues eso, vamos a ver, yo creo que como decíamos por aquí antes, porque eso que lo que te comentaba, que es verdad que depende de la persona que tengas enfrente, a un igual sí, pero a un superior a mí me cuesta todavía. Ya. Lo asumo. O sea, levanto la mano, está mal. Sí, sobre todo nos cuesta, yo creo, pero a veces porque no sabes qué puede pasar.
Claro, las claro, repercusiones. las repercusiones que tiene, ¿sabes? Tú como persona racializada que ya te sientes oprimida, ¿no? Que llegue y el comentario, pues Y llegas por lo general tengas no te echen, evidentemente, pero Claro. tengas una crucecita ya puesta encima, total. ¿ahora qué? ¿Cómo la gestionas? Yo creo que no tenemos que tener miedo, pero que existe. O sea, obviamente al final, y que Sí. no deja de ser un entorno que por lo general suele ser mayoritariamente blanco, que eres de las pocas personas racializadas, es difícil salir y decir, oye, deja de decir eso, porque eso está mal. Da cosa. Pero yo creo que ser pesadas hemos conseguido bastantes cositas. Sí, yo también lo creo. ¿Seguimos? Entonces, bueno, pues yo creo que también una parte importante, ¿no? Como decía al principio que me has preguntado es, vale, yo me di cuenta un poco con los microrracismos. ¿Y tú? ¿Cuándo dijiste, ups, he entrado, ahora qué hago? ¿Cómo se sale de aquí? Lo peor es que yo fue por los hilos de Twitter. O sea, yo por mí misma no me di cuenta. Chan, 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 Las chan, redes chan, sociales. chan. No, o sea, yo por mí misma, yo creo que al final como que siempre está eso ahí, ¿no? De que éramos pequeñas, a lo mejor algo te suena, ¿no? O sea, yo compraba los típicos libros de biografías de Martin Luther King. ¿Seguimos? Bueno, es que están aquí nuestros hermanos. Problema del directo. Yo espero que no se escuche mucho, espero que no se nos cuele mucho. Pero ya pasa. Mira. Ahí vemos pies, hay pies. Va a haber una buena temporada un par de minutos, pero ya. Lo sentimos. Bueno, problemas del directo. Problemas del directo, efectivamente. Perdón, Sara. Sí, eso, que yo creo que al final como que siempre había algo, pero que no me terminaba de dar cuenta, porque yo me compraba los típicos libros de biografía de Martin Luther King, porque siempre era como el activismo de Estados Unidos. Pero fue gracias a los hilos de Twitter y a seguir a la gente que empezaba a escribir y a hablar un poco de esto y decir, pues oye, tiene sentido todo lo que están diciendo, ¿no? O sea, tú tomaste conciencia antirracista antes de llegar al antirracismo. Sí, o sea, a ver. Dale. Fun fact, yo empecé a trabajar en un sitio en el que me aburría mucho, entonces me pasaba el día en Twitter y a partir de ahí empecé a seguir muchas cuentas de Twitter y empecé a leer y ya conocí, luego ya desvirtualicé a la gente, pero de primeras, el primer año era todo en redes sociales, todo. ¿Y de las redes sociales pasaste al activismo? Pasé al activismo, fui a una manifestación, conocí a la gente de Kwanzaa y empecé en Kwanzaa, que es una organización de estudiantes afrodescendientes de la Universidad Complutense de Madrid, que está todavía, hoy sigue, así que si a alguien le interesa, es muy guay, sigue funcionando, sigue existiendo y está muy guay, se aprende muchísimo y la gente es muy maja. ¿Y de Kwanzaa pasaste a SOS? Sí, bueno, con un grupo de chicas cofundamos EFAE, que era como la primera organización afrofeminista aquí en España, ¿vale? Y ya de ahí pasé a SOS Racismo y aquí estoy. Y ya, pues aquí, ¿no? Aquí seguimos y ahora estamos aquí para siempre, ¿no? En este podcast. Efectivamente, por sorpresa. Bueno, yo tuve un proceso extraño, o sea, yo llegué a Madrid, que no es de la meseta, evidentemente, por si nadie se había dado cuenta. No, yo llegué a Madrid en 2018, a finales del 18, y fue pues casi a mediados del 19 en un curso, no sé, o sea, yo hacía un máster de estudios árabes islámicos, y bueno, salió un curso de la Merced Migraciones que daba Yusef, sobre, bueno, que uno de los participantes era Yusef, y era sobre prevención de la islamofobia, o sea, era para hacerte agente de prevención de islamofobia y tal. Y nada, o sea, pues apareció allí Yusef dando su taller de antirracismo con el logo detrás de esos racismo gigante y me picó el gusanillo. Dije, uy, y nada, entonces ya ahí empecé a buscar, y además justo por aquel entonces estabais en SOS a tope con lo del festival. Ah, sí. Con el Festival Antirracista de 2019. Entonces, es verdad que ahí llegué en un momento de comunidad a tope, en un momento súper bonito y súper chulo, porque estábamos pues a 2 semanas, creo que era, del festival.
y ya metí la cabeza y no la he sacado todavía. Es que Así, ¿sabes? O sea, yo llegué y pues fue Esto una es sorpresa y evidentemente pues aquí ya fue donde llegó realmente en mi caso la conciencia antirracista llegó una vez dentro de SOS. O sea, llegó... Y luego, aparte de esos, ¿solías también ir a charlas? Cuando, cursos? sí, o sea, sobre todo al final del máster, sí, ya te digo, yo estaba haciendo un máster en estudios árabes islámicos, ¿no? Entonces, bueno, pues había bastante movimiento, pero es cierto que yo estaba, antes de eso, redes, pero a un nivel muy, muy superficial, o sea, quiero decir, de repente un día me hizo así el cerebro, ¿no? Pero hasta que el cerebro me hizo así, no voy a engañar, o sea, yo no sé, no me lo había planteado más allá de, bueno, sí, son cosas que te pasan, pues porque pasan, pero realmente no son cosas que te pasan porque te pasan. Claro. Sí, Todo tiene una base detrás que yo hasta ese momento no me había dado cuenta y que imagino y entiendo que como en mi caso habrá mucha gente que como lo separe, no lo quiera ver como realmente un problema. Sí, o sea, es que yo creo que eso es lo que suele pasar cuando empiezas ya como a crear cierta comunidad, ¿no? Que te pones a hablar con la gente y te das cuenta de que cosas que pensabas que eran solo tuyas no lo son. No lo son, incluso con gente fuera de diferentes territorios. O sea, ya no te hablo solo o incluso al margen de diferentes países. De diferentes lugares o de diferentes fenotipos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Puede ser que externamente, así de una primera visualización, parezca que no tienes nada que ver con ello, pero al final, sorpresa, estáis todos fastidiados de la misma forma, ¿no? Esas son las lo que te oprime es lo mismo. Sí, por eso, o sea, si no queremos leer, lo de la parte de la comunidad yo creo que es esencial. O sea, el hecho de hablar y compartir y como desarrollar herramientas conjuntamente. A ver, que leer está muy bien, pero una vez... Sí, o sea... Una vez que ya te has metido un poco en el tema, que empiezas a entender cosas, a querer saber cómo funcionan ciertas cosas, a buscar las respuestas a tus preguntas de toda la vida. Claro. O sea, porque al final, no sé tú, pero yo me he hecho preguntas siempre. No, sí. O sea, pero... Y aunque no te las hagas tú, se las hace el mundo. Efectivamente, aunque no te las hagas tú, claro, o sea, ¿de dónde eres? Aquí no eres de aquí, allí no eres de allí. ¿Quién eres? ¿Cómo interaccionas? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te define? ¿Cuál es tu identidad? O sea, sí, hay muchas cosas que van definidas por el racismo institucional, ¿no? Por la sociedad racista que te van haciendo ser quien eres al final. Sí. Sí, pero bueno, al final como que el entrar, en nuestro caso, en SOS Racismo o en otras organizaciones o el hecho de conocer a más gente te ayuda bastante. O sea, al final cambió. Porque aunque sea una charla después de una reunión, la de cosas que aprendemos... Sí, es que... Parece un anuncio de súmate a SOS. No, también si te quieres sumar a SOS... No hace falta, o sea, estoy bienvenido, pero no hace falta que nadie se sume. Simplemente que sepáis. Que sí, tenemos un grupo también de nuevas activistas, entonces quien se quiera sumar es bienvenida. Cuña publicitaria. Pero sí, o sea, al final que obviamente volvemos, o sea, y hemos leído también, o sea, tampoco estamos diciendo, bueno, déjate, bueno, a mí... Tú has leído mucho, yo no puedo decir lo mismo. Sí, pero en mi caso, porque yo tengo una personalidad que o siento que tengo que aprenderlo todo, o si no, no... Claro, sí. O sea, entonces, pero eso es mi tara personal. Lo imprescindible. O sea, lo que es obligatorio, ¿no? Pero es cierto que... Pero también se puede ir a eventos en los que se hacen resúmenes de libros maravillosos. Sí, no, claro, hay charlas, hay eventos, hay talleres. O sea, quiero decir, la forma de tener la información puede llegar. Está ahí. Solo hay que buscar el canal correcto porque la información está. No hace falta leer a Fanon ni hace falta leer a Davis. No. Solo hay que querer tener esta conciencia, saber que eres parte de una cosa, saber que el sistema te oprime y es una opresión sistemática. Para mí, sí, para mí también yo creo que estando en el Estado español es importante recalcar el tener cuidado con las cosas que vemos de Estados Unidos, ¿no? Porque también yo empecé viendo las películas
sobre la esclavitud, sobre la lucha por los derechos civiles, Panteras como negras. pensando que aquí eso no pasaba. Entonces, al final, cuando ya te pones a hablar y ya te dicen, oye, pues mira, tenemos una cosa que se llama CIES, tenemos, o sea, como que cuando empiezas a conocer las estructuras y los mecanismos de cómo funciona el racismo aquí en España, ayuda bastante para mí, fue como un cambio súper Sí, heavy. o sea, es cierto que normalmente, y además eso lo vemos incluso en la calle, ¿no? Cuando hay una manifestación y es una manifestación, pues, por ejemplo, la de George Floyd, que aquí en Madrid fue una locura. O sea, yo veía esa manifestación estando dentro y yo decía, wow. Sí. O sea, qué locura, qué cantidad de gente, pero porque toda esta gente se moviliza por Floyd, pero no se moviliza, sí, pues no sé, por Eleazar se me ocurre, por Mame, por Lucrecia en su momento. Sí, por los nombres que tenemos aquí en España. Por gente que la mata el racismo aquí, que no la mata el racismo en Estados Unidos, que no ha sido un policía. O sea, que sí, puede haber sido un policía con una piedra en el cuello, pero el racismo aquí te mata de otras muchas formas. Sí. Cuando llega el 17 de noviembre, ahí nos manifestamos los 4 de diciembre. Esa es la pena. ¿Por qué Estados Unidos sí, pero... O sea, ¿por qué nos centramos tanto en mirar lo que pasa en Estados Unidos? Porque yo creo que eso al final nos hace perder. Yo creo que lo que pasa aquí, sí, hace como que no lo queramos ver, que no seamos capaces de ver la realidad aquí. O sea, a mí, quiero decir, con todo respeto a todo el mundo, a mí me da un poco igual lo que pasa en Estados Unidos. Es una desgracia, es racismo, o sea, quiero decir, pero aquí también es racismo. Pero hace 3 meses mataron a un señor en Villaverde, en San Cristóbal, por ser negro, y lo mató la policía. Ya. Porque nadie se ha manifestado. Por Isa. Pero si nos manifestamos por George Floyd. No sé. Sí, yo creo que ahí es volver un poco a lo de antes, ¿no? A la parte de comunidad y de estar en ciertos círculos en los que te permiten enterarte de estas cosas, porque si tenemos que esperar a que los medios de comunicación nos avisen, no. Nos avisan de que ha pasado algo. Si pasa en Estados Unidos, efectivamente. O incluso si te llaman para hablar de antirracismo, muchas veces es como, bueno, ¿y qué opinas de esto que acaba de pasar en Minneapolis? Y es como, vivo en Madrid. Claro, no me sin ofender, no me importa lo que pase en Minneapolis. Que muchas veces... O sea, sí, pero no la mirada tenemos que centrarla más aquí y es de las cosas que hemos aprendido. O sea, quiero decir, la comunidad gitana. La comunidad gitana es una comunidad oprimida históricamente en España, pero parece que no. O sea, sorpresa, aquí se nos olvida la comunidad gitana, ¿no? O sea, esa comunidad está oprimida históricamente y sistemáticamente. Y de eso hablaremos en próximos capítulos. Hablaremos. De este tipo de cosas hablaremos. Hablaremos más detalladamente de cada historia, porque aquí en España tenemos telita que cortar. Hay mucha tela que cortar, efectivamente. Nos vamos a dedicar mucho, le vamos a dedicar mucho rato a todas estas cosas porque... Sí. Otro de los temas también, el papel de los medios de comunicación y de la cultura en general. Bueno, ya de la clase política ya podemos hablar en otro capítulo. Ya esa gente ya ni pero bueno, por ejemplo, estando en Sorracismo, que muchas veces nos contactan, ¿ha pasado algo en el mundo? ¿Qué opina Sorracismo de esto? Y cuando pasa en España, el silencio... A nadie le importa la opinión. El silencio es, vamos. Sí. Eso ahí, detallito. Medios de comunicación. Los medios no están bien. Contactarnos para cosas que pasan en España también. O comunicar, cosas que pasen en España directamente, o sea, no hace falta, ¿sabes? Contactarnos, sí, pero informarnos, comunicar, contarle a la gente lo que pasa. Sí. Así que, bueno, pues sí, efectivamente, el racismo nos tiene en un yugo, ¿no? O sea, no... Sí, o sea, bueno, este es como el primer capítulo, solo así un poco en modo introducción, pero la idea es cada episodio desarrollar cada una de las temáticas que hemos venido hablando. El siguiente, racismo inverso. Y ya iremos viendo. Está todo preparado, pero no vamos a hacer spoilers. Vale, pero sí, pues, el siguiente, pues, si todo va bien, hablaremos de racismo inverso. Pero yo creo que podríamos cerrar esto. Sí. Es sin dejar en vez de quejándonos, dando material. Por supuesto. Es verdad que no hace falta leer, ya lo hemos contado, no lo vamos a repetir más veces, pero sí que creemos que igual hay ciertos materiales que nos pueden ayudar a pasar a la acción. Hay libros, películas, información, grupos, gente. Podcast como el nuestro.
que nos pueden ayudar a entrar en este mundo. Y bueno, pues hemos estado preparando nuestra listita de cosas que sí. Yo, evidentemente, la parte de literatura te la dejo a ti porque no es la mía. Bueno, Eso va para ti. Bueno, de literatura, simplemente recomendar la librería United Minds para cualquier libro que queráis comprar, pero si hay que elegir, obviamente yo tiro por Hija del Camino de Lucía Mbomio, que hace un negro como sí me lo he tú leído. en un sitio como este de Moja, también otro básico. Moja, te tengo pendiente, Moja. No, pero es un básico porque habla de esto, de cómo funciona el racismo aquí en España. Y eso era necesario. Y ahora le tengo muchas ganas al desafío. Ah, también. No sé cómo estará, hija de inmigrante, pero yo está en mi lista, no me ha dado tiempo. Bueno, el de Moja hace un año y sigo sin darme tiempo, pero en algún momento me pondré Moja, te lo prometo. Pero bueno, esto ha sido un poco para tirar al terreno español, pero obviamente... Sí, para producción de gente de aquí, bueno, ya sí. después tenemos poemas, ¿no? Helios. Sí, el libro de Helios, el de Mi abuela no ha leído a Marx, maravilloso. Que nos sirvió un poco de inspiración para este primer capítulo, ¿no? Totalmente. No he leído a Fanon, pero soy antirracista, pues igual. O bueno, los poemarios de Jason, quiero decir. Tenemos aquí, sí, es que tenemos una gran producción cultural a tope. Sí, la verdad es que bastante guay. Pero bueno, la conclusión es que sea el libro que sea, librería United Minds. Sí. Eso por un lado. Luego, organizaciones y proyectos. Tenemos... Ahora es el momento de meter la cuña publicitaria Sos Racismo Madrid. Tenemos Sos Racismo Madrid, una organización muy guay en la que participamos gente muy diversa, muy interesante. Guay, más o menos. Y en la que si queréis participar, pues simplemente nos escribís al correo que dejaremos anotado en algún sitio. También por aquí lo mandaremos, no sé. Si se puede poner por aquí, pues... Si podemos hacer un vídeo aquí, pues aparecer aquí, y si no, pues... Para participar. Luego también tenemos sobre los márgenes. Sobre los márgenes, un proyecto muy bonito. Chulo también. Bueno, después por supuesto están los compas de Exmena. Por supuesto. Maravillosos. Kwanzaa, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Al principio de ellos. Raíces también está... Seroa, o sea, quiero decir. Es que hay mucha Bueno, lo dejaremos todo por escrito. Sí, lo pondremos en un pie, ya veremos dónde os lo comunicamos en redes. Luego tenemos el apartado de programas de radio y podcast. Bueno, ahí nosotras. ¿Nosotras? Esto es lo que tienes que escuchar. Yo recomendaría también el de No hay negros en el Tíbet. De Fran, Azar y Namin, sí, maravilloso. No Puc de Hannah, que ayuda sobre todo a la gente racializada, bueno, a jóvenes racializados a encontrar el primer empleo, a tener un poco menos miedo. Afrontar su vida. Sí, básicamente, tips y consejos. A empezar a poder, ¿no? A ser personas. Después también están movidas varias de Gazpacho de Dulce, de Juan, que también está muy, muy guay. Y bueno, pues Moja también tiene su sección en carne cruda. Sí, el kit de... Además de la tele, señores, que moja tantos lados. Sí, hay que mencionarle. No sé qué quieren hacerlo, que tantos lados. Ay, esperad, se me olvidaba de libros muy importante y muy básico para mí, el discurso sobre el colonialismo, de MSC. Para mí ese, empezaría por ese, 37 páginas y ya está. Una lectura rápida, efectivamente. Lectura rápida. La forma de entrar al antirracismo, 100%. Y ya está. Bueno, queríamos concluir, ¿no? Que teníamos aquí la frase esta muy bonita, que me gusta, la de está bien no poder estar al día y está bien entender que cada uno tiene sus tiempos. Es que ciertamente, o sea, que no hay un timing, ¿no? No hay un momento exacto en la vida, o sea, cada uno va entrando a su conciencia, a sus cosas cuando corresponde. Sí. Y no hace falta, porque es verdad que es una costumbre que tenemos, ¿no? O sea, al final... Sí, tendemos a la excelencia, a tener que ser perfecto y a tener que entrar en los tiempos que entra todo el mundo. Y a compararlos también, ¿no? Es como, mira, esta persona ha leído tanto, sabe tanto y yo porque no sé. Y es sí, no tenemos que compararnos. O sea, lo importante es como, si tenemos conciencia antirracista, ya hemos hecho la mayor parte del camino. Yo creo que eso es, yo creo que no hace falta que nadie te dé un pin para que te consideres antirracista, simplemente si tienes conciencia, te puedes autodenominar antirracista y no hace falta que nadie te dé esa aprobación. Y así que yo creo que, bueno, pues ahora ya sí vamos a despedir. Sí. Vamos a cerrar y vamos a contarles dónde nos pueden ver, ¿no? Dónde nos podéis ver y oír. Bueno, pues tenemos YouTube, tenemos Spotify y también dejaremos por algún lugar nuestro @ nuestras redes sociales para que empecemos a movernos, ¿no?
Sí, o sea, esto es el primero, es todo artesanal, pero próximamente. Lo sentimos por los problemas técnicos y esperemos que sea ameno. Que os hayáis divertido Gracias por y que escucharnos. le hayáis dado una pensadita a ciertas cosas. Así que, Si tienes conciencia, eres antirracista. efectivamente. Oye. Gracias por escucharnos y nos pa'l merchan. Oye, para el merchan, Si eres consciente, eres antirracista para el próximo merchan. Así que nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Sí, a ver si en el siguiente hay té. Esperemos.